Buen día, soy la doctora Jennifer Escobar, soy neumólogo, cardioneumólogo. Estoy encargada del laboratorio de patología cardiovascular y trastornos del sueño de la unidad de investigación. Entonces, en esta oportunidad quiero hacer un podcast informativo, un poco reflexivo, de cuáles son las manifestaciones sistémicas del cigarrillo. No vamos a hablar de vapeo porque, bueno, eso sería otro tema. Yo nada más le quiero hablar de las manifestaciones sistémicas. Sistémicas quiere decir que afecta a todo tu cuerpo del cigarrillo. Mucho se habla, o sea, uno dice cigarrillo y todo el mundo piensa en cáncer de pulmón o EPOC. Antes, EPOC es una terminología relativamente nueva. ¿Qué quiere decir EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y realmente esto antes se llamaba, o sea, para los que no les suena la palabra EPOC, que debería ser un término que estuvieran las personas familiarizadas, así como el infarto agudo de miocardio, pero el EPOC, como les digo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, antes se le llamaba al bronquítico crónico o a la persona que tenía enfisema. Esos dos términos se unieron y se habla de EPOC. Nosotros, los médicos, tenemos, sobre todo los neumólogos, tenemos una herramienta que se llama, es una cuenta netamente estadística que se llama paquetes año. Y en estos paquetes año vamos a ver qué probabilidades hay de que la persona tenga o cáncer de pulmón o EPOC. Entonces, es una cuenta muy fácil. Le preguntamos a la persona qué cantidad de cigarrillo fumó. Por ejemplo, que tú me digas, fumé media caja, 10 cigarros, ¿no? Y lo multiplicamos por los años fumados y ese resultado lo dividimos entre 20 y nos va a dar un número. Ese número, si es más de 15, la persona tiene riesgo de tener EPOC, y si es más de 20, tiene riesgo de tener cáncer de pulmón. Pero bueno, no les quiero hablar de EPOC, les quiero hablar de todas las manifestaciones sistémicas que va a producir el cigarrillo. Entonces, justo en esta ocasión hice un artículo que, bueno, el artículo quiso ser como muy didáctico, y entonces dije, bueno, vamos a explicarlo de los pies a la cabeza, ¿no? Como la canción de Maná. Entonces, ¿cómo serían los pies, por ejemplo, de una persona que fuma? Los pies tienen predisposición a tener callosidades. Como hay una disminución del flujo en todo el organismo, disminución del flujo arterial en todos los órganos, esto incluye los piecitos. Entonces vamos a tener que esa piel va a estar seca, va a estar rugosa, con predisposición a infecciones, incluso disminución en la cicatrización. Si seguimos subiendo, ¿cómo va a ser el músculo? El músculo de un paciente con EPOC va a estar también, es un músculo que disminuye ese flujo sanguíneo, ese aporte de oxígeno que tiene el músculo. Entonces va a ser un músculo que va a estar fatigado, va a ser un músculo que va a tener va a estar atrofiado, generalmente pierden mucha masa muscular y mayor cansancio, ¿ok? Entonces, y menos resistencia. Entonces es un músculo que también no va a tener mucha resistencia, sobre todo al ejercicio. Seguimos subiendo. ¿Cómo, por ejemplo, va a ser los intestinos de un paciente fumador? En el intestino tenemos mayor predisposición a tener enfermedades intestinales, inflamatorias sobre todo, y sobre todo hay una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn, que tiene mayor predisposición a padecerla a los pacientes. Incluso ahorita que está de moda hablar de la microbiota intestinal, la microbiota se ve alterada y entonces hay mayor riesgo y mayor afectación al sistema inmunológico. Seguimos subiendo, bueno, nos quedamos aquí en esta parte del abdomen. En el sexo, por ejemplo, los hombres, tanto los hombres como las mujeres, tienen disminución del líbido, y no solo del líbido, sino también de la fertilidad. Se habla de que, por ejemplo, en el hombre tiene disminución en la producción de esperma en las personas que fuman, y en las mujeres, sobre todo estas mujeres que están en edad fértil, tienen un impacto, esto es un impacto real, sobre todo en la fertilidad, en salir embarazada, afecta el ciclo menstrual, y si salen embarazadas pueden tener afectación en el producto, en el feto, con incluso malformaciones, o incluso se ha hablado de abortos espontáneos producidos por el cigarrillo. Entonces, vamos a seguir subiendo. En el hígado, por ejemplo, tenemos mayor predisposición a enfermedades hepáticas,
hígado graso, predisposición a tener hígado graso, que hicimos un podcast de hígado graso, que posteriormente lo van a ver, y incluso mayor riesgo de tener cáncer de hígado, ¿okay? No es menos, ¿okay? Sobre todo la afectación de cáncer de hígado producida por el cigarrillo. Entonces seguimos subiendo la mucosa gástrica. ¿Cómo vamos a tener ese estómago de ese paciente que fuma? La persona que fuma va a tener una mayor producción de acidez, entonces va a tener gastritis, puede tener mayor predisposición a úlcera. Cardíaco, bueno, es un tema que me apasiona, soy cardioneumólogo, entonces las afectaciones cardíacas son importantes. El paciente, por ejemplo, que fuma, inmediatamente como efecto agudo podemos ver aumento de la frecuencia cardíaca, pero no solo eso, o sea, a largo plazo vamos a tener manifestaciones como trastornos del ritmo, es decir, de la frecuencia cardíaca. Podemos tener riesgo de isquemia, este riesgo es real, las personas que fuman tienen riesgo de infartarse. ¿Y por qué? Porque finalmente hay cambios estructurales y funcionales de nuestro corazón. Entonces el riesgo cardíaco es real, no solo incluso puede producir disminución, por supuesto, en el flujo, afectaciones, como les digo, de la frecuencia cardíaca, riesgo de infartarse y riesgo de hacer coágulos. Pero esos coágulos no solo se van al corazón, se pueden ir también al cerebro y hacer eventos cerebrovasculares. El cigarrillo también va a producir aumento de los triglicéridos y va a disminuir como ese colesterol bueno, que es el HDL. Entonces, también tenemos mayor predisposición a la formación de la placa de ateroma y mayor predisposición a enfermedades cardíacas, sobre todo infartarse. En cuanto al pulmón, el pulmón realmente, bueno, si es en un pulmón de una persona que fuma es horrible, es renegrido, le decimos nosotros, pero deja tú la coloración, es un pulmón que va a estar inflamado permanentemente y es un pulmón que va a tener mayor producción de moco, y el pulmón es una esponja hermosa que cada vez que respiramos hace esto, y entonces se va perdiendo la elasticidad y la flexibilidad de este pulmón. En la boca, por ejemplo, ya estamos arriba. Entonces, en la boca, ¿cómo vamos a ver los dientes, por ejemplo, de una persona que fuma? Son dientes manchados, son dientes amarillos, son dientes con predisposición a tener como hay mayor producción de enzimas por las toxinas del cigarrillo, entonces podemos ver predisposición a tener caries, predisposición a tener halitosis o incluso enfermedades periodontales. Si no solo eso, sino que se pierden incluso las papilas gustativas, entonces hay menor percepción de los sabores. También en la naricita hay disminución de estas enzimas, que podemos tener una disfuncionabilidad de nuestra percepción de olores. Entonces, porque se van perdiendo precisamente por este estímulo repetitivo. En cuanto al cabello, el cabello de una persona que fuma es débil, quebradizo e incluso con tendencia a la alopecia. En los ojitos tienen mayor predisposición a incluso tener ojos rojos, enrojecimiento, incluso tener infecciones, incluso hablan de cataratas, incluso pérdida de la visión. Entonces, porque acuérdense que esto va, como les dije inicialmente, va a producir una disminución de las arterias, pero a nivel de todo el cuerpo, incluso las arterias que van al ojito. Entonces, si esto pareciera poco, también nos va a afectar el sistema inmunológico, entonces con mayor predisposición a infecciones. Y, por supuesto, mayor predisposición de riesgo de cáncer. Por ejemplo, tenemos mayor predisposición las personas que fuman de cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de esófago, cáncer de laringe, cáncer de riñones, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, como les hablé anteriormente, e incluso, por supuesto, cáncer de pulmón, e incluso otras enfermedades sanguíneas como las leucemias mieloides agudas. Entonces, pues la invitación, bueno, esto como está de moda también hablar mucho de estrés y ansiedad. El estrés y la ansiedad, a pesar de que el cigarrillo es un estímulo, es una droga que produce estímulo muy rápido, a los 5 segundos que nosotros damos la bocanada, 1, 2, 3, 4, 5, se
se estimularon en el cerebro unos receptores que nos producen satisfacción. Entonces por eso es que es una droga como como con una sensación de satisfacción muy rápida. Yo estoy estresado, me echo un cigarrito y ya se me bajó. Pero a largo plazo eso no es cierto, porque yo los quiero convencer de todo lo que produce en todo el cuerpo el fumar. Pero eso no es cierto, porque a largo plazo se ha descrito que los pacientes que fuman, los pacientes que tienen esta adicción al tabaco, tienen mayores grados de estrés, mayor grado de depresión y mayor grado de ansiedad. Entonces, por favor, reflexionemos. La invitación es a no fumar y a tomar conciencia. Muchas gracias.